Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este video tutorial. Te saludo el profesor Mario Padilla Pérez. Hoy vamos a aprender a utilizar la función sumar sí y lo vamos a hacer, ¿verdad?, con una plantilla de reportes de ingresos y egresos de venta. En este caso lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es primero eh, llenar estos datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo unos datos o prácticamente ingresos de datos de ventas. Y prácticamente, ¿verdad?, vamos a hacer lo mismo con los egresos, solo que con diferentes datos, ¿verdad? Vamos a irnos por fechas, por meses y pues el tipo de servicio y la cantidad, pues en este caso el monto. Entonces, para poder crear, ¿verdad?, en este caso o utilizar la función sumar sí, la vamos a utilizar, ¿verdad?, desde este reporte. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Vamos a mostrar prácticamente las ventas, por ejemplo, de enero, las ventas de febrero, que aunque sea solamente una venta de enero y dos de febrero, puede existir mucho más, aunque no lleven orden, ¿verdad?, que lo más adecuado sí es llevarlo, ¿verdad?, a la hora de un registro, pero que aquí en el registro nos muestre, por ejemplo, solamente la suma de enero, en este caso solamente las sumas de febrero, ¿verdad? Lo mismo para egreso y lo mismo para ingreso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la función sumar sí, verdad? En Excel nos permite hacer una suma de celdas que cumplen con un determinado criterio y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Es como mencionábamos hace unos segundos. Por ejemplo, enero, ¿verdad? Tenemos un registro de enero que está al inicio, pero si queremos tener otro, por ejemplo, que queramos que aparezca ahí, vamos a incluirlo ahorita. Entonces simplemente pues lo agregamos, que aunque no esté en ese orden, él nos va a incluir la operación, ¿verdad?, porque le estamos indicando prácticamente, vamos a poner ahí otra venta laptop, le estamos indicando, ¿verdad?, de que la función sumar sí solamente va a sumar los criterios que le indiquemos. En este caso va a ser, ¿verdad?, solamente enero. Vamos a ponerle 25.600, aunque no esté en orden, ¿verdad?, él lo va a hacer. Entonces ahora con estos registros, ¿verdad?, que necesitamos, ¿verdad?, tenerlos ingresados, nos vamos a ir a la función. Por ejemplo, aquí también, ¿verdad?, falta esto. Aquí podemos agregar una función de suma para hacer una sumatoria total del monto, y cada monto que vayamos especificando, él lo vaya sumando. Entonces eso es una sumatoria total. Ya saben que es con función suma. Y el resto, pues, cuando vamos ingresando una operación, en este caso, ¿verdad?, aquí un concepto y un monto, entonces él va a ir sumando hasta aquí. Si necesitamos para ir ingresando más cantidades, en este caso, por ejemplo, para ingresos o egresos, entonces solamente hay que ampliar el rango de la suma. Si no, pues se deja ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos al reporte mensual para utilizar la función sí. Ya saben que primero tienen que existir datos para que podamos mandarlos a traer. Entonces, aquí en el reporte mensual, ahora sí vamos a utilizar la función sumar sí. Y sería, ¿verdad?, inicialmente, como dice, ¿verdad?, la función, hacer una suma de celdas que cumple con un determinado criterio y excluir aquellas que no nos vamos a utilizar. Entonces, iniciemos, ¿verdad?, para poder calcular, ¿verdad?, los ingresos solamente de enero. Entonces sería igual sumar punto sí, paréntesis, y lo primero que nos pide, dice, es el rango. Entonces, ¿a qué se refiere con rango? El rango va a ser que el que vamos a mandar a llamar desde la celda, en este caso ahora aquí desde la pestaña ingresos y egresos, el rango. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es el rango? El rango va a ser los meses, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso? De que seleccionamos toda la columna, en este caso de mes, por ejemplo por ahí, ¿verdad?, y le vamos a indicar, ¿verdad?, que desde toda esta columna el rango que queremos utilizar va a ser los meses, para luego indicarle qué mes es el que vamos a utilizar. Entonces ya pues seleccionamos, aquí está aquí la fórmula arriba también. Entonces, una vez que seleccionamos, le damos punto y coma, en mi caso, ¿verdad?, ya pasa al criterio. Entonces el criterio nos vamos a tener que regresar al reporte mensual, que es donde estábamos inicialmente ejecutando la fórmula. Entonces reporte mensual, y si vemos, aquí aparece, ¿verdad?, la fórmula. Entonces tenemos que dice que sumar sí, que de ingresos y egresos, que en este caso es la pestaña, ¿verdad?, anterior, de C13 hasta C24 nos va a tomar esos valores, en este caso los meses. Todavía no le hemos indicado
qué mes es el que queremos que elija, ¿verdad? Pero como estamos en enero, entonces necesitamos que enero elija dentro de esa lista de meses. Entonces ahora sí podemos seleccionar el criterio. El criterio va a ser, en este caso, la columna, o en este caso la celda, ¿verdad? C12. Entonces seleccionamos C12, que sería, ese es el criterio que vamos a seleccionar. Una vez seleccionamos el criterio, nuevamente punto y coma, y él nos manda, entonces ahora le dice rango suma. El rango suma es nuevamente la pestaña de ingresos y egresos. Nos vamos y va a ser toda esta sumatoria, todo el monto. Entonces ya elegimos la columna de los meses y le dijimos que de estos meses elija enero. Entonces ahora nuevamente, ¿verdad? Vamos a decirle que de este monto solamente va a elegir los montos que correspondan a enero. Entonces ahora si seleccionamos toda esta columna, la vamos a hacer como por aquí, por si hay que ingresar más datos. Entonces si vemos la fórmula arriba, aquí se va llenando el reporte mensual que corresponde a la pestaña donde estamos haciendo la operación, y nuevamente reporte mensual, ¿verdad? Ingresos y egresos es el que vamos a ejecutar con esta columna. Entonces si ya tenemos aquí, ¿verdad?, los montos, entonces únicamente lo que queda es irnos nada más a la otra columna, que sería, ¿verdad?, ejecutar a como tenemos aquí, ¿verdad? Entonces podemos cerrar inclusive la fórmula ya como paréntesis, perdón, de cierre, y podemos darle enter y él nos va a llevar aquí. Aquí está. Entonces él nos está dando el total de enero nada más. Entonces podemos hacer esto ahora, regresándonos a ingresos y egresos, hacer la sumatoria. Dice que el total de enero son 50.100. Vamos a regresarnos y vamos a sumar. Enero dice que tiene 24.000 más 24.500 más 25.600. Si seleccionamos las dos, aquí nos va a dar el monto. Así se suma 50.100. Entonces aquí únicamente nos está mostrando las sumas de enero nada más. Entonces si queremos febrero, podemos volver a ejecutar la operación, ¿verdad? Pero a veces no hay necesidad de hacerlo, ¿verdad? Porque si ya tenemos la fórmula, únicamente la vamos a aplicar. Aquí no funciona ni sirve, ¿verdad?, hacer el autocompletado hacia la derecha, porque van a ver lo que pasa. Hay un montón de ceros. Preguntamos por qué. Por ejemplo, si nos fijamos aquí dice reporte mensual, que en este caso es la pestaña actual, dice C12, que corresponde a enero. Pero si nos vamos a febrero, le damos doble clic y aquí dice reporte mensual D12. Está bien, hasta ahí está bien. Pero fijémonos en la parte de ingresos y egresos. Dice aquí D13, D24, F13, F23. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que D13 y D24 vamos a fijarnos a qué corresponde. D13, ¿verdad? Hasta aquí dice D13 y E24. Está bien hasta ahí, pero aquí esta referencia no es válida porque no está referenciando la columna de mes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a borrar nuevamente esto y desde aquí, desde la fórmula, vamos a hacer es agregarle referencia absoluta. Anteriormente había explicado que la referencia absoluta, ¿verdad?, se utiliza prácticamente como para bloquear una celda, que es la que queremos que no se mueva. Entonces nos vamos aquí a donde dice las celdas de C13 que corresponden al mes y presionamos la tecla F4. Entonces dentro de la celda, ¿verdad?, aquí en este caso C13 la referencia, F4, él le agrega los signos de dólar, ¿ves? C24 también, F4, solo presionamos la tecla una vez. Entonces ahí estamos diciéndole de que esa celda no se tiene que mover. Entonces nuevamente para ingresos y egresos siempre, ¿verdad?, en E13 igual F4 y en esta también F4, para que lo que va a hacer, ¿verdad?, es aplicar la referencia absoluta. Y de esa manera entonces no hace ninguna alteración a la fórmula, ¿verdad?, porque lo que va a hacer es solamente enllavar, ¿verdad?, la celda para que no se mueva, ¿verdad?, el resultado. Entonces le damos enter. El resultado va a ser el mismo, pero ahora que hagamos este procedimiento de autocompletado, entonces él sí va a autocompletar únicamente los meses en los que hay datos, como lo que tenemos es febrero y marzo. Entonces él va a completar. Entonces aquí podemos verificar 36.568 para febrero. Tenemos febrero, tenemos dos cantidades, 13.568 más 23.000. Aproximadamente son eso, 36.568 de hecho. Aquí está. 16.540 para marzo, que son estas dos. Y podemos hacer una prueba, ¿verdad? Por ejemplo, en abril
Vamos a hacer, por ejemplo, le vamos a dar 15/04 y vamos a poner la fecha. Entonces aquí le damos abril. Cualquier concepto, en este caso le vamos a poner venta PC y podemos ponerle unos 35.000 Córdoba. Aquí está. Entonces ya hizo la sumatoria aquí y vamos a ver si la aplicó en la columna de abril. Aquí está, ¿ves? Entonces ya lo aplicó. 35.000, de hecho aquí está. Esta es la venta. Para la parte de los egresos es el mismo procedimiento, ¿verdad? Vamos a hacer la misma fórmula. Igual, función sumar punto, sí, paréntesis. El rango ya sabemos que tenemos que irnos, ¿verdad? En este caso a la pestaña ingresos y egresos y seleccionar los meses siempre. Es lo primero. Meses, punto y coma. Me regreso nuevamente al reporte mensual porque voy a ir a designar el criterio, que sería ahora enero siempre. Punto y coma, ya lo designé y me regreso nuevamente a ingresos y egresos, pero para asignar el rango de la suma, que sería esto de aquí. Por aquí tal vez quizá. Y ahora sí puedo cerrar la fórmula. Entonces, paréntesis de cierre y le doy Enter. Ahí está. Dice que en egresos hay 12.540. Verifiquemos para enero. Enero, solo existe uno, 12.540. Efectivamente, ahí está. Entonces, lo mismo procedimiento era para el resto. Procedemos a aplicar la referencia absoluta a la celda I13 y 23. Le damos F4. Aquí también F4 y aquí también F4. Entonces, Enter. Y veamos, por ejemplo, dice que hay registro para febrero y marzo. Entonces, solo febrero y marzo va a aplicarle. Pero vamos a ponerlo todo. Ahí está. 24.865 para febrero y 11.252 para marzo. Aquí están. Y verificamos. Entonces, cuando vayamos creando registros para los siguientes meses, entonces es donde va a ir aplicando la fórmula. Recuerden siempre, ¿verdad?, de que tenemos que trabajar con referencias a otras pestañas. Entonces, por eso es que aparece, ¿verdad?, ingresos y egresos, que corresponde a esta pestaña. Nuevamente ingresos y egresos, que corresponde a esta pestaña, pero con una selección de columnas. Y reporte mensual, que es en donde estamos actualmente, que es la única que hace referencia al mes, que es el único que funciona ahora para sumar sí, que es prácticamente la suma de celda, ¿verdad?, con un determinado criterio y únicamente va a incluir lo que estamos, ¿verdad?, en este caso indicando que sería para un determinado mes. Y el resto sería, ¿verdad?, agregar referencia absoluta para poder aplicar, ¿verdad?, el autocompletado y que nos salga de manera pues efectiva. Entonces, de esta manera se aplica la función sumar sí. Espero que siempre sea de su ayuda este tipo de videos, así que les agradezco por ver los videos y muchas gracias.